Mirada Mundo. Tem que ser tratado como uma questão de prioridade. Prioridade zero. É um direito sagrado. Mirada Mundo. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народа. Mirada Mundo. 经贸、投资、能源、科技、人文、地方等合作持续推进。 Mirada Mundo. Going to be something USC event on the South Lawn. Right there, we're going to build an arena. Mirada Mundo. Analizamos los hechos más relevantes del sistema internacional. Mirada Mundo. Con Henry Valdelomar, Denis Moll y Carlos Flores. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Ya saludamos a nuestro director Henry Valdelomar y también a nuestro compañero de trabajo Denis Moll, analista. Henry, buenas noches. Carlos, muy buenas noches. De igual forma, un cordial saludo a quienes nos están escuchando hoy miércoles 1 de julio. Ya empezamos a transitar la segunda mitad de este año 2026. Y de igual forma, un saludo a nuestro amigo Denis Moll del Instituto Schiller. Henry, me preocupó al preparar los temas del día de hoy y el tema que usted precisamente escogió, todo aquello. Es preocupante lo que vamos a hablar. Para nuestros amigos radioescuchas es un tema muy interesante. Esperemos, la preocupación de mi director es que esperemos lograr comunicar acertadamente, que quede claro. Bueno, de entrada nomás quiero enviar un cordial saludo al norte integrado, ya un saludo cordial también a la ciudad de Montero. Nos escuchan allá por 101.5 FM y a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que nos escuchan también por allá por Radio Éxito Santa Cruz 107.8. En Montero y Norte Integrado 101.5 FM Ciudad Radio. Y bueno, ya estamos en nuestras plataformas digitales. No olviden que este programa se reprisa el día sábado y domingo a las 8 de la mañana. Bueno, Henry, el tema del rearme es un tema realmente que a veces uno no quiere escucharlo, pero ya esto es hace mucho tiempo ya, ¿no? Ya está, ya tiene nomás un año, 2 años, no sé, usted nos dirá. Sí, efectivamente, hoy vamos a recorrer un poco las reflexiones históricas de lo que aconteció hace 100 años atrás, aproximadamente, un poco menos, en el mundo, y que lamentablemente hay señales de que se estaría repitiendo ciertas conductas de algunos estados y que lamentablemente podríamos vivir una experiencia como ocurrió hace 100 años atrás. Evidentemente hay todo un esfuerzo de generar una carrera armamentista. Lo advertimos con los intentos en Japón de modificar su constitución política del Estado y permitir que Japón pueda tener fuerzas armadas. Recordemos que uno de los resultados de la Segunda Guerra Mundial fue que Japón prácticamente desistió de tener fuerzas armadas. La seguridad de Japón prácticamente es brindada por los Estados Unidos, pero ya ciertos sectores políticos de Japón, frente a lo que ellos consideran como una amenaza en la región, tanto Rusia como China, y ante la eventual imposibilidad de que Estados Unidos pueda acudir en defensa de Japón, Japón está ya en una etapa de militarización y de rearme. Por ello es que el programa de hoy lo hemos considerado nominar o ponerle el título de un peligroso déjà vu, un rearme 100 años después. Un poco para precisar, la expresión déjà vu es un concepto que se utiliza en relaciones internacionales y también en otros campos de las ciencias sociales para graficar procesos que se repiten cada cierto periodo de tiempo. Evidentemente, la diferencia radica en la capacidad de los actores que intervienen y, por supuesto, en
el grado de intervención que puedan tener los actores. No siempre son los mismos, aunque en este caso, como vamos a advertir, hay una mano o hay un actor que ha estado a lo largo de la historia de las relaciones internacionales siempre presente, persiguiendo sus propósitos. Muchos analistas, como lo vamos a escuchar a Denis también, se hace referencia a el papel del Reino Unido o Gran Bretaña. Para ello, bueno, un poco para poner en antecedentes, Carlos, remitámonos a dos procesos bélicos que están llevándose a cabo, que ya en el caso de Europa del Este ya lleva más de 4 años, sí. Y en el caso de Medio Oriente, hace algunos meses atrás, con Irán, es decir, los conflictos de Ucrania y el conflicto de Irán, haciendo una referencia a lo que aconteció hace un poco más de 100 años atrás. Hace 100 años atrás también había unos conflictos que se estaban desarrollando y que van a constituir el antecedente o, en todo caso, el umbral histórico que luego va a dar lugar a la Segunda Guerra Mundial a partir de 1 de septiembre de 1939. Hace un poco más de 100 años atrás eran 3 conflictos que se estaban llevando a cabo y en que la Sociedad de las Naciones Unidas no tenía y no pudo en alguna medida lograr que esto no se genere, como hoy las Naciones Unidas tampoco puede tener ningún tipo de intervención en lo que son los conflictos de Europa del Este e Irán. Entonces ahí es el primer elemento que debemos señalar, ¿no? Hace 100 años atrás era la guerra de Etiopía, la guerra civil española y la guerra chino-japonesa. Esas eran las 3 guerras que se estaban desarrollando y, reitero, la Sociedad de Naciones no pudo evitar, ni siquiera mediar y mucho menos garantizar que esas guerras no se lleven a cabo. Producto de las susceptibilidades que ocurrían en aquella oportunidad. Actualmente tenemos el conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán, pese a la suscripción de ese memorándum que hemos comentado en el anterior programa. Justamente. Pero lo cierto es que ese memorándum ha durado lo que muy probablemente es un suspiro, pues como habíamos señalado en aquel programa, el primer artículo del memorándum establece un condicionante que es sino ha sido muy difícil de que pueda ser satisfecho, porque en el primer artículo establece que el Líbano debe estar libre de todo tipo de agresión. Sin embargo, Israel ha estado atacando permanentemente el sur del Líbano, y esto ha debilitado la aplicación del memorándum suscrito hace el pasado 17 de junio, mientras estaba el presidente allá en la reunión, en la cumbre del G7. Lo que ha provocado que nuevamente se reinicien las acciones militares, ataques de Estados Unidos y las respuestas de Irán a objetivos militares tanto en Israel como los bases en las que se encuentran tropas israelitas, y esto más bien ha escalado el conflicto porque ya no solamente está atacando Israel el Líbano, sino también está atacando Siria, lo que ha echado por tierra el acuerdo el memorándum de entendimiento, y esto genera nuevamente incertidumbre en lo que es el tránsito de estos grandes petroleros que transportan petróleo particularmente para Europa, lo que va a representar un incremento del precio del petróleo, no de forma inmediata. Ha bajado el precio del petróleo a raíz de el impacto que generó incertidumbre la suscripción del memorándum, pero se prevé que en un par de meses va a haber un gran shock en términos del precio del combustible, en precio del petróleo particularmente, ¿no? Y
Esto es como lo que fue la crisis de 1929, es decir, cuando estamos acá queriendo establecer ciertos paralelismos, vamos estableciendo alguna serie de acontecimientos. El primer acontecimiento, bueno, es la preexistencia de unos conflictos armados en distintos escenarios, como ocurrió hace 100 años atrás. Hoy está ocurriendo en dos escenarios específicos, en Europa del Este y en Medio Oriente. Un segundo elemento que guarda también alguna semejanza con lo ocurrido hace 100 años atrás, la crisis económica de 1929, que va prácticamente extenderse por el mundo, va a generar ese crack financiero y que también constituye un antecedente que va a, lamentablemente, luego conducirnos como humanidad a esa lamentable circunstancia de la Segunda Guerra Mundial. El segundo hecho, o el segundo conflicto, que también viene a ser el preludio, o al menos debemos estar advertidos de ello, de lo que podría ser luego, después, es el conflicto en Ucrania. Y ahí quizás podríamos solicitarle a Denis que nos permita escuchar la preocupación y la, diríamos, temor, entre comillas, que el canciller de Rusia, Lavrov, ha manifestado. Escuchemos la nota número 1. Vamos con la nota número 1. Del lado de Rusia, el mismo Lavrov, en comentarios que tuvo ante diplomáticos, comentó de estas dificultades, que no ha habido nada de avance desde el 15 de agosto del año pasado, cuando se acordó lo de Anchorage, Alaska. Y luego lo que dijo Lavrov realmente es para parar la oreja. Dijo, no quiero ni pensar en la posibilidad de que lo que hicieron ahí es lo que han hecho otros en el caso de Ucrania. Hacer pensar que están negociando cuando en realidad solamente están ganando tiempo para la guerra. Estaba hablando de Minsk, lo que habían dicho después tanto Macron como Angela Merkel, de que no había ningún acuerdo realmente, simplemente estaban mintiendo para ganar tiempo. Entonces Lavrov no acusó a Estados Unidos de eso, pero casi, y dijo, no quiero ni pensarlo. Estamos en Mirada Mundo. Henry, muy interesante. Solo quiero acotar algo más para continuar con este tema, por la seriedad, por lo delicado, por la incertidumbre, por lo peligroso. No sé qué otros adjetivos utilizar. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, no había poder nuclear, no había bombas atómicas, ¿no? Imagínese lo que pasó. Y ahora, imagínese. Esa es la gran diferencia, digamos, entre la comparación que hacemos con lo ocurrido a 100 años atrás, digamos, ¿no? Y lo que podría acontecer ahora. De ahí que existe una preocupación muy grande, algunos actores y analistas internacionalistas en el mundo, como lo que también el Papa, seguramente en sus próximas visitas que van a hacer en el Perú, particularmente pronto, seguramente también va a tener expresiones en las que va a exponer esta preocupación respecto a lo que podría ocurrir si acaso la mesura, la racionalidad no constituye un patrón o en todo caso una nota distintiva en los líderes políticos, particularmente del occidente, y nos arrastren a una situación que lamentaríamos todos, ¿no? Y claro, hay un elemento que hay que destacar de estas expresiones de Lavrov, que es fundamental en las relaciones internacionales, y es el debilitamiento de la confianza. Relaciones internacionales, básicamente las relaciones entre los estados se van construyendo a partir de ir incrementando de forma progresiva los niveles de confianza. Lavrov ha hecho una explícita, digamos, expresión respecto a que hay una desconfianza respecto a las conversaciones que sostuvieron el pasado 15 de agosto del año pasado en Alaska, cuando allá Vladimir Putin y el presidente Donald Trump se reunieron, y en alguna medida para el sistema internacional eso resultó ser una suerte de alivio, pero transcurrido ya casi un año
Estamos a 10, 11 meses prácticamente de aquella reunión que se llevó a cabo en Anchorage, allí en Alaska. Ese acuerdo que suscribieron Putin y Donald Trump, prácticamente al igual que el memorándum de entendimiento con Irán, está naufragando en la más absoluta incredulidad en su aplicación. Y frente a esa percepción que tiene Lavrov y algunos otros líderes de Rusia, ya hay alguna serie de orientaciones que se pretenden que se implementen. Escuchemos qué es lo que dice otro importante figura allá en Rusia, Dmitry Tremin, que es el presidente del Consejo Ruso para Asuntos Internacionales, más conocido por RIAC, por la sigla RIAC. Escuchemos qué dice vamos. Tremin. Bueno, es hora de levantar el tabú, esto lo dijo en una entrevista, levantar el tabú autoimpuesto sobre ciertos objetivos dentro de Ucrania, objetivos militares, dijo, y en Europa, de pasar de las palabras a los hechos. Existe la lista de fábricas que producen drones para Ucrania. Entre paréntesis, lo que los militares habían anunciado anteriormente con un listado completo de los países que producen drones. Y dice Trenin, los ataques contra nuestra infraestructura energética requieren una respuesta simétrica en los países europeos. Si, por ejemplo, explotara una terminal de recepción de gas natural licuado en Europa, eso les haría reflexionar. Henry, a medida que pasa el tiempo, se está socavando bastante la confianza en las relaciones internacionales, especialmente en las potencias, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros como comunicación, como medios de comunicación, cuando esa vez Donald Trump y Putin sorpresivamente se reunieron en Alaska y acordaron, se extendieron la mano, todo aquello, el mundo creo respiró, ¿no? Ahí dijeron, estamos tranquilos, mejor, ahora van a bajar las tensiones, todo aquello, los medios de comunicación también hicieron lo propio, todos, pero resulta que esto es un chiste, no sé, esto no crea nada. Así es, Carlos, no estamos prácticamente observando un progresivo y peligroso deterioro de la credibilidad del derecho internacional público. Base fundamental a partir de la cual se ha construido, podríamos decir, la confianza en la Organización de las Naciones Unidas. Pero ya varios hechos, como por ejemplo la anexión de Crimea en 2014, digamos, si queremos un poco remontarnos hace algunos años atrás, hace ya una década y un poco más, en el 2014, razones históricas que en alguna medida pueden ser comprensibles, y también intereses geopolíticos de parte de Rusia y la amenaza que para Rusia constituye la OTAN, Rusia se anexó Crimea, y territorio que antes era de Ucrania, y a partir de ahí se han ido generando una serie de acontecimientos que han ido corroyendo lenta y peligrosamente la consistencia, que tampoco no era muy sólida, del derecho internacional. Y hoy la agresión a Irán, por ejemplo, de hace algunos meses atrás por parte de Estados Unidos, lo ocurrido con Gaza un poco más antes, con esa sangrienta, cruenta agresión de Israel sobre territorio palestino o sobre la ciudad de Gaza, son entre algunos de los elementos que deterioran la credibilidad del derecho internacional. Un otro elemento que también ha generado incertidumbre, fundamentalmente en el comercio internacional, ha sido la arbitraria aplicación de aranceles por parte de los Estados Unidos, tanto a sus socios como a sus competidores, desencadenando una guerra comercial que casi también hace que el comercio internacional se descomponga totalmente. Lo cierto es que tanto hay turbulencia económica, turbulencia política, fundamentalmente motivada por intereses geopolíticos,
que están deteriorando ese frágil equilibrio que en alguna medida se estableció a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y que se tradujo en la Constitución de las Naciones Unidas. Hoy eso se está desmoronando y claro, vamos advirtiendo que la ley del más fuerte, la ley de la fuerza, empieza a tomar más cuerpo. Y claro, ahí escuchamos, por ejemplo, de Dmitry Trenin, ya la insinuación de tener respuestas simétricas. Esto significa que aquellos países de Europa Occidental que no directamente están interviniendo en el conflicto de Ucrania, pero sin embargo están proporcionándole a Ucrania asistencia técnica, porque la construcción de esos drones no solamente las hace con conocimiento y capacidad ucraniana, sino ahí interviene también tecnología y apoyo técnico por parte de los países de Europa Occidental. Y por eso Tremin dice, bueno, ya no podemos estar ignorando que indirectamente están participando algunos estados de Europa Occidental y por tanto entonces debemos brindarles una respuesta simétrica, es decir, así como esos drones están atacando infraestructura energética de Rusia y esos drones tienen tecnología y asistencia técnica de algunos estados del occidente, de Europa Occidental, entonces devolvámosle a los estados europeos que están participando de forma indirecta el mismo sentido de la agresión. Y ya claro, eso debe preocupar, ¿no? Porque no es un hijo de vecino, un ciudadano común quien está manifestando, sino es ya una autoridad, ¿no? Estamos hablando del presidente del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, ¿no? Que recientemente ha asumido este cargo, lo ha hecho el pasado 1 de abril, ¿no? Y que tiene el propósito de revitalizar este Consejo Ruso de Asuntos Internacionales y por supuesto entonces pasar a la ofensiva, a una mayor ofensiva con relación a lo que es el conflicto de Ucrania. Escuchemos a un diputado de la Duma rusa, la nota número 3 en palabras de Denis. Vamos. Mira, estas son provocaciones, nos están empujando a dar el siguiente paso, que se convertiría en la excusa para ocuparse, entre comillas, de la Federación Rusa. Debemos actuar con la delicadeza de un joyero experto, dijo. Uy, incisivo, claro, conciso. Henry, en realidad Rusia se está enfrentando, o la guerra es entre Rusia y OTAN, ¿no? Está mal dicho, creo, ¿no? Que es la guerra entre Rusia y Ucrania. En realidad es Rusia y la OTAN, ¿no? ¿O qué no permite decir? Efectivamente. En realidad sí, podríamos decir que subyace el conflicto entre Rusia y la OTAN, aunque claro, la OTAN intenta no aparecer o en todo caso de forma muy subrepticia, no hacer evidente que en definitiva eso ya está ocurriendo, ¿no? Vladimir Putin en reiteradas ocasiones ya ha denunciado en el concierto de naciones en el mundo de que prácticamente esto ya no puede disimularse, ¿no? Y va advirtiendo a los países de Europa Occidental que si prosiguen en esta conducta, lamentablemente va a ocurrir lo que dijo este diputado, ¿no? Nos están empujando, dice este diputado de la Duma rusa, y los están empujando a los rusos probablemente a tomar acciones de mayor intensidad y que claro, esto desencadenaría, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, una suerte de efecto dominó. Claro. Pero bueno, escuchémoslos a Denis, ¿cuál es su opinión? Vamos con Denis, aquí en Mirada Mundo. Algunos analistas dicen que la Federación Rusa está condenada, haga lo que haga. Si atacamos, se nos tacha de agresores. Si ponemos la otra mejilla, se nos percibe como débiles. Ahora, Tenin va más allá y adelanta otras opciones. Está hablando de algunos analistas que piensan eso. Y es cierto, dentro de los
de las opciones ofrecidas dentro de este juego geopolítico de los británicos con Kiev, están creando una situación donde están tratando de arrinconar a Rusia, como lo estaban haciendo antes cuando Putin salió con el Oreshnik. Pero esa es la intención, eso es lo que quieren hacer en esta situación. Henry, ¿y no es una estrategia de ganar tiempo el que Donald Trump empezó a decir que Europa no destina muchos recursos a la OTAN y todo aquello? Prefiero yo medio apartarme y como que ahí uno pensaba de que Estados Unidos va a ir por su lado y Europa recién va a empezar a armarse por su lado, ¿no? Y como que ahí que se disipa el tiempo, avanza, y no era una estrategia, cuando en realidad están súper unidos y están estratégicamente ahí trabajando. Bueno, a los europeos no comulgan mucho con Donald Trump. Es más, ha habido momentos de aspereza entre algunos líderes europeos y Donald Trump. Donald Trump en alguna medida ha pateado el tablero de lo que el occidente más o menos pretendía. Por ello, inclusive Dennis Small siempre nos hace referencia a el papel de los británicos. Hoy los británicos, ese sector conservador, estos suerte de titiriteros de las relaciones internacionales que han sido los británicos desde mucho tiempo atrás, no tienen mucha fe en lo que podría ser Donald Trump. Por supuesto, consideran que esto podría ser transitorio. Donald Trump, claro, manifestó su insatisfacción con relación a que el gran esfuerzo presupuestario que tenía la OTAN para garantizar su seguridad en Europa lo hacía Estados Unidos, ¿no? La mayor cantidad de recursos económicos para sostener la OTAN los brinda Estados Unidos. El despliegue militar, tanto de equipamiento como de personal, tropa, lo hace Estados Unidos. Y claro, Europa prácticamente, para Trump, el aporte que hacía para sostener eso era muy pequeño. Por ello es que les dijo, bueno, tienen que incrementar, no puede ya Estados Unidos estar sosteniendo, y los obligó prácticamente a incrementar a un 5% de su Producto Interno Bruto el presupuesto asignado para defensa. El único que no ha aceptado, y que es parte de la OTAN, y por eso hay una relación un tanto tirante, es España. El gobierno de Sánchez, del PSOE, allá en España, no ha aceptado esta suerte de imposición de incrementar hasta un 5% del Producto Interno Bruto para la asignación del presupuesto de defensa, y eso ha generado, reitero, una sistemática crítica y distanciamiento entre Donald Trump y España. Pero también ya los británicos y fundamentalmente los estados europeos, ante esta experiencia de una conducta un tanto errática que se está advirtiendo en Estados Unidos, además de que esto también evidencia algo que se viene señalando hace un tiempo atrás. Estados Unidos ya es una potencia que está en declive. Si usted recuerda, en la cumbre que sostuvieron en Beijing, Donald Trump y Xi Jinping en su exposición le hizo referencia a la metáfora de Tucídides. Sí, sí. Aquella que hace referencia que habría que evitar aquello que hacía referencia a Tucídides en su historia del Peloponeso, cuando hay una potencia que está emergiendo y hay otra que está en decadencia, y el que está en decadencia se resiste a reconocer que su ciclo está concluyendo, y esa resistencia luego se traduce en desencadenar la guerra, como fue la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, digamos, ¿no? Uno de ellos, Esparta, estaba en ascenso mientras que Atenas estaba en declive, y por tanto entonces no estuvieron prestos para poder reconocer ese ciclo, y se desencadenó la guerra del Peloponeso. Los europeos, y fundamentalmente
de acuerdo a lo que venimos advirtiendo en algunos analistas, en el caso de Denis también, los británicos están ya tratando de adelantarse a los acontecimientos o los procesos frente a lo que podría significar la competencia, no que podría, que ya significa la competencia estratégica tanto de China como también de Rusia. Y por ello ya no es simplemente que Donald Trump solicitó que incrementen, sino ya para los europeos parece que han interpretado como una necesidad alcanzar un mayor nivel de capacidad de defensa y no depender de los Estados Unidos. Para ello, entonces están diseñando algunas estrategias. Entonces, ¿qué estrategias se están implementando? Y ahí pasamos a una segunda etapa en este ejercicio de comparar procesos del ayer con lo que está aconteciendo en el presente, porque claro, el rearme requiere recursos financieros. Sí. No es que el rearme se hace simplemente con la manifestación de buenos deseos de alcanzar capacidades militares competitivas y que puedan establecer una diferencia ventajosa con relación a los otros competidores. Estamos hablando de Rusia y China en particular. Y ahí Denis nos va a ayudar a identificar cuáles esas estrategias que están pensando en boca, o en todo caso en la propuesta que ha presentado el primer ministro canadiense McCartney. Escuchemos la nota número 5. Vamos con McCartney. Se quitó la máscara Carney, para donde faltaba eso todavía, y propuso el establecimiento de un Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, el DSRB, por sus siglas en inglés, que realmente sería un banco de la OTAN, ellos mismos lo dicen, o nosotros le podríamos también llamar el Banco Internacional para la Destrucción. Y es una propuesta muy reciente que solamente se originó en diciembre del 2024, hace un año y medio, en el Atlantic Council, que es uno de los think tanks más importantes, más anglófilos. Un tal Rob Murray es el que diseñó la idea. Rob Murray fue primero director de innovación de la OTAN y viene de una larga carrera, pasó 11 años en el ejército británico, especializándose en inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Bueno, qué dato muy importante, muy evidente. Para nuestros amigos radioescuchas, estamos en Mirada Mundo en el programa número 8, estamos con nuestro director Henry Valdelomar, con Danny Small, analista internacional, quien les habla Carlos Flores. Les acompañamos todos los miércoles a partir de las 22:30 con su reprise el sábado y domingo a las 8 de la mañana. Y también este programa lo subimos a nuestras redes sociales de Ciudad Radio. Henry, un poquito tal vez volviendo hacia atrás, lo que pasa, yo quería identificar antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, una de las causas fue de que Alemania, devastada tras el Tratado de Versalles, empezó a rearmarse todo aquello. Entonces yo quería identificar qué va a pasar en la Tercera Guerra Mundial. Entonces ahí es la pérdida de confianza que se está socavando, de a poquito se está avanzando, ¿eh? Sí, sí, evidentemente hay un deterioro progresivo de los niveles de confianza en virtud de las acciones que han ido tomando los actores polares. Pero claro, ahí habría que tener cuidado. La Primera y la Segunda Guerra Mundial prácticamente tienen ciertos elementos comunes, y como bien se ha advertido minutos atrás, este nuevo conflicto mundial que podría desencadenarse no podría decirse Tercera Guerra Mundial, porque claro, acá hay un elemento que no existía en los anteriores dos conflictos, que es la capacidad nuclear. Entonces estaríamos ante la eventual posibilidad de una nueva guerra mundial, que no necesariamente sería la tercera, porque reitero, hay un elemento diferenciador que marca
definitivamente un grado sustantivo de diferencia entre lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial por el grado de destrucción que hoy tienen muchos estados a partir de lo que es la bomba nuclear, digamos, ¿no? La bomba nuclear que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki allá por 1945 en absoluto guarda relación con la capacidad de destrucción masiva que hoy tienen las ojivas nucleares tanto de Rusia como de Estados Unidos, Francia y algunos otros más países que tienen capacidad nuclear, como el caso de Pakistán, el caso de la India también, digamos. Entonces, evidentemente, la preocupación que existe particularmente del Instituto Schiller y otros think tanks en los Estados Unidos y en Europa es que nos estaríamos asomando peligrosamente a una suerte de abismo en el sistema internacional. Ahora, ¿por qué quieren crear un banco de esta naturaleza, ¿no? Este banco de defensa en la OTAN. Es un paso muy osado. El problema que tenemos es que los bancos comerciales hoy día simplemente no pueden prestar lo adecuado para el rearme que necesitamos. Además, hay una relación de 12-1 de lo que pueden prestar al capital que tienen. Y por lo tanto, eso no permite mucho. El banco que estamos proponiendo, dice él, que sería un banco multinacional, pero respaldado por los gobiernos soberanos, es decir, por los ciudadanos de los países y los gobiernos, podría permitir la emisión no de 12-1, sino de 24-1. Es decir, echar a andar la maquinita, pero 2 veces más rápido que antes. Y están proponiendo la emisión de aproximadamente 800 mil millones de euros cada año. Eso equivale casi a $1 billón anuales. ¿Para qué? ¿Para construir puentes, infraestructura? No, para ayudar al desarrollo de, qué sé yo, de la educación, de vivienda, nuevas fuentes energéticas, claro que no. $1 billón para el rearme en Europa y en Estados Unidos. Y esto sería algo basado en Canadá y centrado políticamente en Londres, por si acaso en cierto momento pierden control de Estados Unidos por razones que ahorita les voy a mencionar en un momento. Parece que la humanidad no ha aprendido de lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es impresionante hasta dónde la inteligencia puede llegar, ¿no? Pero no para hacer el bien, como dice Dennis Moll, puentes, educación, alimentos, para el bien de la sociedad, no, pero resulta es un banco para destruirnos. Sí, ahora claro, no es la humanidad, digamos, no los miles de millones de personas que habitamos este hogar común son los que pretenderíamos una situación de esa naturaleza, son los intereses de corporaciones que históricamente a veces nos han arrimado a situaciones muy extremas al resto de la humanidad, como fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial, o lo que fue la Guerra del Chaco, recordando un poco pasajes de nuestra historia, allá por la década del 30 del siglo pasado. No era el pueblo paraguayo ni el pueblo boliviano que querían ir a la guerra, sino fuimos prácticamente empujados por intereses de 2 grandes petroleras que nos llevaron a una situación de esa naturaleza. Por eso es muy ejemplificador el título del texto de este historiador chuquisaqueño que ya ha fallecido hace algunos años atrás, Mazamaclay, que en palabra guaraní quiere decir lugar donde 2 pueblos combatieron. Estamos hablando de Querejazu Calvo, este historiador que escribió este texto muy importante que nos permite conocer con mayor nivel de precisión lo que fue el conflicto de la Guerra del Chaco, donde, reitero, no fueron los pueblos del Paraguay y de Bolivia que tenían el propósito de enfrascarse en una fratricida guerra, sino prácticamente fuimos arrastrados por la disputa de intereses de la Standard Oil particularmente y de la Shell por la explotación de recursos naturales. Y
claro, como ocurrió, como está en alguna medida insinuándose a través de la creación de este Banco de Defensa para la OTAN, escuchémosle a Helga Sepp-Larouche cuando nos refresca un poco la historia con respecto a lo que fueron los antecedentes o los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y cómo se financió Hitler o cómo se financió el régimen el nacionalsocialismo en Alemania para rearmarse. Vamos con Helga Sepp. Helga Sepp-Larouche comentó sobre esto en la última reunión de la Coalición Internacional por la Paz. El 26 de junio dijo lo siguiente: lo de Carney, eso es exactamente lo que hizo el director del Banco Central de Hitler, Hjalmar Schacht, con los certificados MEFO, dijo Helga. Dijo, Schacht se crea dinero de la nada para financiar una maquinaria bélica, pero luego, a medida que vence el plazo de pago de esos fondos, aumenta la presión para resolverlo realmente mediante la guerra y se convierte en una profecía que se cumple por sí misma. Dijo, este $1 billón al año desencadenará una hiperinflación y será el golpe de gracia para el sistema financiero, porque este dinero no se destina a la economía real, sino a la destrucción de activos reales, ya que la producción militar no forma parte de la economía productiva real. Bueno, un claro ejemplo que nos brinda acerca de lo que fue los inicios de la Segunda Guerra Mundial con el régimen nazi. Impresionante cómo se movió la economía. Sí, ahí, como dice Helga Sepp, nos refresca cómo durante el periodo allá más o menos por la década del 30, 1933, quien era presidente del Banco Central del Reich, Hjalmar Schacht, crea estos bonos MEFO, que eran unos bonos para supuestamente la Sociedad de Investigación Metalúrgica, para generar desarrollo en ese campo de la metalurgia. Pero claro, el propósito era contar con recursos, o sea, permitir financiar el incremento del gasto público destinado a el gasto en armamento. Y evidentemente tuvo su eficacia, porque con esos bonos MEFO Alemania alcanzó un nivel de rearme sorprendente, que luego ya con esa capacidad militar que alcanzó, arrasó con Europa Occidental en poco tiempo. Ahora, nuevamente, siempre intentando identificar esta situación, ¿por qué ocurrió esto en Alemania? A raíz del desplome de lo que fue la democracia, o en todo caso la República de Weimar. El colapso de la República de Weimar, una crisis económica aguda con grados de desempleo muy alto, Alemania tuvo que entonces revertir esa situación. Hoy Europa y Alemania nuevamente está atravesando una situación de crisis económica con crecientes niveles de desempleo. ¿Cómo resolver aquello? Resolver como se resolvió en la década del 30, una fuerte inyección de recursos económicos a través de la creación de estos bonos, como fue en su momento los bonos MEFO, oxigena la economía, pero claro, esa no es una inversión, como bien dice Denis, no es una inversión en producción o en inversión productiva. La economía real. Es inversión en armas, y las armas en absoluto tienen nada de productivo, y luego, claro, ese nivel de inversión luego genera un incremento de deuda, una inflación, y ahí se genera una fuerte presión que lamentablemente puede desencadenar en acciones como las que se desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Y escuchémoslo a Trump, qué es lo que dice al respecto. Vamos a fabricar armas. Estamos inmersos en un fuerte impulso económico en grande para fabricar armas,
y algunas de las empresas automotrices están cerrando acuerdos para fabricar misiles. Esto ya comenzó, ¿no? Eso es lo que ha afirmado Trump hace unas semanas atrás, digamos, ¿no? Porque evidentemente acá la tesis es que el sistema financiero internacional está atravesando una aguda crisis, tanto o peor que la que fue de la 1929. Y la forma en cómo se resolvió la crisis económica en 1929 lamentablemente derivó en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y parece que también se pretende resolver la crisis económica del sistema financiero actual con la misma estrategia. Está la creación del Banco de Defensa de la OTAN, que financiaría, digamos, este rearme europeo. Un otro elemento que guarda correspondencia o semejanza con lo ocurrido hace 100 años atrás, el sistema político de Alemania, lo que dije minutos atrás, la República de Weimar, colapsa o pierde consistencia, y empiezan entonces a surgir una serie de, diríamos, ansiedades, diría yo, de parte tanto de la clase política como también de la población frente a la incertidumbre que se observa en el deterioro de la credibilidad de las instituciones políticas de la República de Weimar en la década del 30 del siglo pasado, y hoy en las instituciones democráticas de la principal potencia económica y militar del siglo XXI. Escuchemos la siguiente nota respecto a lo que vendría a ser la gran implosión de Estados Unidos, un artículo que ha sido publicado en una revista norteamericana, Axios. Escuchemos. Vamos, el análisis de Dennis Moll. La gran implosión política de Estados Unidos. Y lo que dice es lo siguiente. El resultado problemático que tenemos ahorita es, número 1, ambos partidos son igualmente despreciados por el electorado. Eso es cierto. Número 2, hay un colapso generacional en el apoyo a Israel, y esto está transformando a ambos partidos. También es cierto. Y número 3, las fuerzas populistas que Trump despertó están devorando a la institucionalidad, exacerbadas por una mezcla transpartidista de guerra interminable, precios al alza e impunidad de las élites. Por lo tanto, dijo Axios con mucha preocupación, todo está en el aire. Es decir, nada está bajo control. Ahora, eso de por sí no es algo positivo bueno. Todo está en el aire, puede salir muy, muy mal. Porque la gente que se está movilizando no sabe lo que quiere. Y en circunstancias de ese tipo de explosión, bien fácil puede llegar un Mussolini o algo parecido para movilizarlos con un populismo, etcétera, etcétera. Un escenario bastante oscuro que nos plantea el análisis. Impresionante, claro. Y este artículo ha sido publicado en una revista de los Estados Unidos, allí en Washington, Axios. No es que esta preocupación es allá en algún país cuya orientación ideológica no compatible con el liberalismo del occidente, porque evidentemente hay esos elementos que generan preocupación. Sintetizando, en todo caso, precisando, tenemos 4 elementos que en alguna medida guardan algún nivel de semejanza con lo que aconteció hace 100 años atrás o un poquito menos en el mundo. Primero, conflictos irresueltos, conflictos militares irresueltos, no porque no haya posibilidad, sino porque hay terceros actores interesados en que esos conflictos se mantengan irresueltos. En el actual presente, el caso de Ucrania, el conflicto de Europa del Este y el conflicto de Irán, más los corolarios que significan las situaciones delicadas en Medio Oriente, ¿no? Gaza, etcétera. Un segundo elemento que guarda correspondencia con lo que ocurrió hace 100 años atrás, la crisis de Wall Street, la crisis de 1929, la crisis económica financiera de esa época,
y que hoy también el sistema internacional, el sistema financiero, viene atravesando una crisis financiera también bastante aguda. Tercer elemento que también guarda correspondencia con lo que aconteció hace 100 años atrás, la estrategia. La crisis del sistema, en el caso de Alemania, la creación de los bonos MEFO, que permitió generar una oxigenación del sistema financiero, pero traducido en inversión en armas. Hoy, con la creación del Banco de la OTAN, ya en una magnitud mayor, o sea, significativa y exponencialmente mayor de lo que pudo haber sido, o lo que fue los bonos MEFO, allá por la década del 30, en la Alemania de la República de Weimar, o en todo caso Hjalmar Schacht, presidente del Banco Central del Reich. Y un cuarto elemento, también que guarda similitud con hace 100 años atrás, la República de Weimar atravesaba niveles de polarización, donde lamentablemente ante una situación de esa naturaleza emerge una opción altamente autoritaria, escenario en el que Hitler finalmente se consagra como canciller de la Alemania nazi y se inicia esa experiencia del Tercer Reich. Acá, en el presente, evidentemente los indicadores señalan que Estados Unidos también está atravesando una situación de crisis. Hay ese artículo de esa revista Action que titula ese artículo El desplome, la gran implosión, de Estados Unidos, es que ninguno de los dos partidos de Estados Unidos, el republicano y el demócrata, ya gozan de la más absoluta credibilidad de la población, del electorado. Escenario en el que cuando dos partidos, o en todo caso la base fundamental del sistema democrático de los Estados Unidos, empieza a perder credibilidad por parte de la población, entonces se genera la incertidumbre institucional respecto al futuro. Y ocurrió con la República de Weimar, y en un escenario de esa naturaleza, entonces el nivel de polarización se incrementa y, como decía Denis, esto es una situación un tanto inestable, y por eso al final del comentario dice, podría surgir un Mussolini, digamos. Claro. Henry, hay cuatro elementos que guardan algún nivel de similitud, por supuesto, con diferencia de grado sustancial que derivaría en lo que no se desea, pero que lamentablemente hay que estar conscientes, o en todo caso advertidos, de que hay ese riesgo de que se incremente el nivel de conflictividad bélica en algunos escenarios altamente sensibles en el mundo, como es el Medio Oriente, lo que es hoy Europa del Este, la posibilidad de que se preste mayor nivel de atención a esas opiniones de algunos intelectuales y dirigentes rusos, en los que indudablemente generan mayor nivel de presión, más aún por la provocación que se viene generando por parte de Kiev, atacando ya en el territorio ruso. No solamente el combate ya se está llevando a cabo en la zona de Donbass, sino también en áreas y a veces urbanas, como ocurrió hace un tiempo atrás, en que se atacó un colegio donde fallecieron algo más de 30 estudiantes y que provocó un bastante malestar y enojo por parte de Vladimir Putin. Frente a ese escenario, hay otro elemento que también hay que analizar y que no es que esté ajeno a lo que acontece a nivel mundial, y es lo que en definitiva viene aconteciendo en América Latina. Recientemente ya ha concluido las elecciones en Colombia, ya sabemos los resultados, y es evidente que el péndulo ideológico de América Latina está transitando hacia el otro extremo, y no es tampoco un hecho, digamos, aislado, sino es parte de una dinámica preocupante. Escuchemos la opinión de Denis al respecto. Vamos con Denis Moll. Cuidado, este no es un cambio real profundo a la derecha como ocurrió en los 90s, donde sí tuvimos un cambio grande, donde empezaron a privatizar todo y eso todo estuvo muy bueno. Hoy
más que nada lo que tenemos es una polarización absoluta y total, porque quienes ganaron por un voto muy pequeño. Esto no quiere decir, dijeron ellos, y comparto la evaluación del Financial Times en esto, que hay un gran viraje a la derecha. Lo que hay es una polarización total. Hay un modelo, que es el modelo de Hexet y de Trump y de Londres, que es este modelo de armamentismo y de saqueo, pero por el otro lado hay otra propuesta totalmente diferente, que es la de los BRICS, del sur global, y, muy importante, lo que el Papa sigue insistiendo en todos sus discursos, especialmente en lo que habla sobre el problema de la inmigración. Henry, hay una analogía que usted siempre utiliza y dice el perfecto escenario para el caldo de cultivo. O sea, más o menos se está dando es el caldo de cultivo perfecto para que se dé esta situación, ¿no? Sí, ahí Denis nos dice, ¿no? Lo que viene ocurriendo en América Latina no necesariamente es un desplazamiento de una izquierda como fue la primera década de este siglo, y luego vienen unos gobiernos liberales y luego nuevamente hay un segundo ciclo de una izquierda un poco ya más variopinto en América Latina. Pero recordemos, la primera década prácticamente era homogéneo. Recordemos a Correa, Chávez, Kirchner, eran prácticamente había mucha semejanza en su pensamiento, que dio lugar, por ejemplo, a la constitución de UNASUR. Luego hay un interregno de algunos gobiernos de centro derecha en América Latina, y después hay un segundo momento de gobiernos de izquierda que prácticamente ha concluido hace unos par de años atrás, pero este momento de movimiento del péndulo no es hacia expresiones de centro derecha o movimientos moderados. Y ahí Denis plantea, no es que hay ese desplazamiento que podría ser natural, comprensible, porque es parte de la dinámica de los ciclos políticos, sino que este péndulo se ha desplazado un poco más al extremo de la derecha, y lamentablemente, en vez de generar sociedades relativamente equilibradas en términos políticos, más bien se está acentuando niveles de polarización. El resultado en el Perú entre Keiko Fujimori y Sánchez prácticamente ha terminado siendo un resultado de un nivel de polarización en extremo. La diferencia es prácticamente insignificante. El sur peruano votó por Sánchez, en tanto que el norte peruano, un porcentaje y algunas ciudades como Lima, en todo caso la ciudad capital, votó por Keiko Fujimori. Esa sociedad está dividida. Lo mismo ocurrió en Colombia. La diferencia entre Espriella y Cepeda ha sido prácticamente de un porcentaje muy pequeño. Y también la sociedad colombiana va a estar fracturada. No es necesario hacer referencia al caso nuestro, digamos, ¿no? Los últimos acontecimientos que se ha vivido en el país también desnudan esa fractura que no ha sido resuelta desde el inicio de la República, ya por 1825, cuando se hace seguimiento a lo que acontece en la Argentina. Digamos, el Partido Libertario de Milei también ha dividido prácticamente la sociedad argentina y está polarizada, los libertarios versus los no libertarios, en sus distintos matices. Y muy probablemente va a ocurrir un nivel de polarización en las elecciones de octubre del Brasil entre Lula y Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Entonces, claro, América Latina también está siendo arrastrada por esta, diríamos, tendencia corriente que se advierte en otros escenarios, particularmente en Europa, y
Eso puede provocar situaciones de extrema conflictividad en América Latina si acaso no hay una actitud un poco más responsable de parte de los líderes políticos y no terminar en esta suerte de vorágine de los tiempos históricos del presente. Bueno, un escenario que preocupa, Henry, que preocupa, no deja de preocupar. Espero que los radioescuchas, los amigos que van a escuchar precisamente este programa, este podcast, analicen, ¿no? Es bueno analizar estos temas, compartir con la familia, con los amigos, los círculos, muy aparte de lo que uno comparte, ¿no? Es bueno analizar esto. Hay mucha gente que no sabe de estos temas y están en otra, ¿no? Lamentablemente sí, el sistema, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación está modificando unos hábitos de pensamiento crítico que debería desarrollarse en la sociedad. Y claro, las sociedades en el mundo, no solamente de América Latina, sino también África y Europa Occidental, Europa Oriental, algunos también países de Asia, terminan absorbidos por esta dinámica de la información fragmentada, direccionada, que se ventilan en los medios de las tecnologías de información y comunicación. Y entonces son informaciones que no nos permiten a veces asomarnos con mayor nivel de precisión a los acontecimientos para poder también comprenderlos en su real dimensión. Y se me viene a la mente aquella imagen de una vieja producción musical de hace ya bastantes años atrás, de este grupo Pink Floyd, ya. Y aquella otro ladrillo en la pared, creo que se llama, ¿no? Sí, correcto. Donde prácticamente los ciudadanos somos simplemente una cantidad de estadística que es trasladada por estas cintas transportadoras a un sistema que nos devora, y simplemente de allí sale una masa anodina que no tiene identidad y que sirve para los propósitos de quienes manejan la cinta transportadora. Pero tenemos la posibilidad de reflexionar, estaremos también atentos a las intervenciones del Papa. El Papa ha asumido, digamos, un fuerte compromiso con poder corregir esta tendencias y estas orientaciones que pueden provocar, digamos, no solamente la vida de las personas de los países más desarrollados, sino de la humanidad entera, y está en el propósito de generar reflexión y, por supuesto, reflexionar también a los líderes políticos. Estaremos atentos, en todo caso, también a lo que el Papa va a señalar. En su momento también trataremos de analizar de mejor modo y con mayor nivel de profundidad la encíclica de León XIV. Bueno, Henry, te agradezco por este programa, también a Denis Moll y a usted, amigo Radio Escucha, que se queda con nosotros hasta tarde, y no olvide que el reprise es este sábado y domingo a las 8 de la mañana, y también este programa lo vamos a subir a nuestras redes sociales completo en nuestro YouTube de Ciudad Radio. Bueno, Henry, te agradezco mucho. Bueno, Carlos, será hasta el próximo miércoles 8 de julio y abordaremos otro tema de esta dinámica compleja en Mirada Mundo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Henry. Mirada Mundo. Tem que ser tratado como uma questão de prioridade. Prioridade zero. É um direito sagrado. Mirada Mundo. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народа. Mirada Mundo. 经贸、投资、能源、科技、人文地方的合作持续推进。Mirada Mundo. Going to be something USC event on the South Lawn right there. We're going to build an arena. Mirada Mundo.
Analizamos los hechos más relevantes del sistema internacional. Mirada Mundo, con Henry Valdelomar, Denis Moll y Carlos Flores.